Bienvenidos mis hermanos y amigos, amigas que están en sintonía con nosotros en este su espacio Mundo Cristiano. Este es su espacio de las mujeres que estamos aquí para la honra y la gloria de Dios. Soy hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero. Hoy no ando con las Rodríguez, ando con una Rodríguez y otra Pons. Ya ahí se cambia. Ya me rompieron la combinación que tenía. Primero te voy a dar la oportunidad ahorita. Vamos a dar la bienvenida a Lizelot, que tenía unas cuantas entregas que estaba ausente, así es que bienvenido otra vez. Claro Liz. que sí. Gracias. Gracias. Dios le bendiga a todas esas damas hermosas, los caballeros, los jóvenes, los niños, los adolescentes ahí que están siempre en sintonía con el espacio. Claro que sí. En sintonía con el espacio del Mundo Cristiano los miércoles de las mujeres. Mujeres. De verdad que siempre es un entregadas. honor poder compartir la palabra del Señor con todas esas personas que están ahí siempre. Amén. Así es, sí, ustedes saben que para mí es un privilegio, más que un privilegio inmerecido, que el Señor nos da de poder estar acá para poder hablar de su palabra y seguir con este tema que tenemos clave, que es derribando argumentos, falsos argumentos. Falsos argumentos. ¿Derribando falsos argumentos con qué? Con la palabra del Señor. La verdad, que Con es la la palabra de verdad. Dios. Así es. Es la única manera en que nosotros podemos hacerlo. Déjenme decirle, mis amadas, que recordando que uno no puede saber cuándo es falso algo si no tenemos el reconocimiento o la veracidad de frente Claro que nuestro. Como decía Cristi en uno de estos días, en una de estas entregas, hay un entrenamiento en lo que es la verdad, para cuando venga algo falso decir, no, eso no es la verdad. Así que cualquier cosa que no es la verdad es falso. Así que nosotras estamos hablando en alineamiento de las mujeres con relación a algunas mentiras, falsos argumentos que el sistema, que alrededor nuestro, nuestras familias, nosotras mismas hemos abrazado y que queremos decirle a usted, mujer, que con la palabra de Dios, eso es mentira, eso no es algo que usted puede y debe abrazar, usted debe de continuar lo que el Señor desde el principio nos estableció, que fue su palabra y la verdad. Todas esas mentiras de que nadie me ama, todas esas mentiras de que yo no sirvo para nada, todas esas mentiras de que en el día de hoy, por ejemplo, vamos a tratar el tema Dios no es suficiente. Cuando yo vi este tema, yo dije, ok, ¿quién se atreve a decir que Dios no es suficiente? Eso. O sea, ¿quién tiene tanto valor para decir que Dios no es suficiente? Pero déjenme decirle, mis amadas, que nosotras a cada momento no lo decimos con diario vivir, exacto, no lo decimos con la boca, pero nuestros hechos demuestran eso, que Dios no es suficiente. Entonces vamos a tratar en el día de hoy desde esa perspectiva, esa mentira que el enemigo quiere introducir en nosotras de esa manera, porque yo decía, cuando lo leí yo dije, no, pero que nadie se atreve a decir Porque eso. es que mira lo que sucede, que cuando nosotros en nuestro diario vivir, en nuestros actos, hacemos todo lo contrario a decir que Dios no es suficiente, es porque realmente nosotros no hemos arraigado, lamentablemente, la palabra del Señor en nosotros. Simplemente la leemos por leerla, pero no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro espíritu para que esa palabra y todos esos argumentos falsos puedan salir de nosotros, para que la palabra del Señor pueda arraigarse en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Tú sabes que, como Wendy decía, a veces no lo decimos textualmente con en palabras, pero nuestros hechos nos llevan a decir a voz en grito de que Dios no es suficiente. ¿Por qué? Porque queremos hacer todas las cosas nosotras, entendemos que es con nuestra fuerza que lo hacemos, entendemos que no, bueno, yo puedo resolver eso, tanto en casa como en la iglesia, en todo nuestro círculo. Queremos hacer las cosas y ni siquiera tomamos a Dios en consideración de que Él puede aún más que yo. La palabra bien clara nos dice que separadas de Él nada podemos hacer. Esa y es cuando la parte. estudiaba este tema, de una vez vino a mi memoria esa palabra y le he estado repitiendo toda esta semana, es que separada de Dios nada puedo hacer, nada puedo hacer. O sea, Lizelot, nada, ni estudiar, ni una relación, ni las cosas de la casa que me toca hacer. Es que mi mente, Ni el ministerio. nada, es que nada, todas las cosas deben de ir primeramente poniendo a Dios en el lugar donde deben estar, porque mi humanidad, ¿sabe lo que va a hacer? Desviarse por un lado, desviarse por otro. Exacto. Y hacer entender, o sea, quitarle la participación a Dios. Y es que tocaste varios puntos que nosotros tenemos aquí para desglosar en el día de hoy. Primeramente,
cuando nosotros no lo decimos titularmente. Pero, por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo que pasó en Mateo capítulo 14. ¿Qué sucedió ahí? Resulta que estaban ahí, esa fue uno de los milagros de Jesús cuando Él multiplicó los panes y los peces. Resulta que había una situación ahí, los discípulos venían cansados, muy cansados de todo el trayecto que habían hecho con relación a lo que era la predicación. Estaban, bueno, ustedes saben, el ministerio de Jesús, sanando a los enfermos y predicando la palabra y toda la multitud que cada vez se iba sumando y sumando. Bueno, en esta ocasión no solamente pasó eso, sino que en una de estas situaciones también pasó que a Juan el Bautista lo decapitaron. Entonces vinieron precisamente a darle la noticia a Jesús cuando se dan cuenta de que hay tanta gente. Yo como que, yo me imagino que ellos lo que querían era estar solos con Jesús para como concebir esa idea de que ya no tenían a Juan el Bautista y que fue muy doloroso. Entonces vinieron a darle la noticia cuando se dan cuenta y toda esta gente, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Y están llorando hambre, o sea, hay que darles de comer. Y ahí vienen y se juntan varios principios. Uno de ellos es que el Señor Jesús no solamente vino a dar comida, Él vino a dar la palabra, Él vino a dar aliento, Él vino a sanar corazones, a restablecer la relación entre Dios y el hombre, a decirle, tus pecados te son perdonados. Y entonces, claro, vino la situación y vamos al punto. ¿Qué pasó ahí? Cuando le dice Jesús que tienen, que hay, vamos a ver, porque él bien pudiera haber dicho en ese momento, bueno, vamos a darle maná, vamos a cualquier cosa y resolver el asunto, pero él quiso establecer un principio en ese momento. Así es. ¿Qué tienes ahí? Bueno, hay un niño que hay panes y peces, entonces esto es lo que hay. Bueno, pero tráiganlo. Entonces, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Cuál era la mentalidad de ellos? Ellos, en ese punto, y déjenme decirle que nadie más que ellos que estaban junto con Jesús ahí viviendo todo en primera plana, pudieran decir, bueno, pero Jesús es más que suficiente para nosotros. Él puede hacer lo que sea. Pero lo primero que se le ocurrió a ellos en su humanidad, como estabas diciendo, es la humanidad. Es, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y no entonces pensar en que yo estoy con el maestro. Sí. Él va a resolver esto right now. ¿Qué sucedió? Bueno, como ustedes sabrán la historia, y quien no la puede buscar, como les dije, en Mateo capítulo 14, en los versos 13 en adelante, donde ahí narra qué fue lo que sucedió y lo que él hizo con esa comida de un niño. Él la bendijo, la pusieron en las manos de Jesús. Él la presentó delante del Señor y dijo, he aquí, y ahí fue que sucedió todo. ¿Qué pasa? Que nosotros debemos entender que con Dios, claro que Él es más que suficiente. Otra cosa importante que nombras, que dijiste ahí, es que no ponemos a Dios en el lugar que corresponde. ¿Y qué pasa cuando tú no pones a Dios en el lugar que corresponde? Lo que sea que haya suplantado esa posición se convierte en un ídolo. Y nosotros somos fabricantes de ídolos. Así es. Cualquier cosa la ponemos en la posición de nuestro Dios. Entonces ahí es uno de nuestros mayores errores es y déjenme decirle que Dios es un Dios celoso. Él no le gusta eso de que tú estés quitándole su lugar y poniendo otra cosa y adorando a cualquier otra cosa, porque puede ser, usted diría, yo no adoro dioses, no, ¿y qué imagen? No, yo no tengo ninguna imagen. Pero cuando hacemos un análisis interno decimos, ay, pero lo hice muchas veces. Realmente. ¿Qué pasa? Tú puedes poner una relación, puedes poner un hijo, puedes poner a tus padres su trabajo, cualquier cosa, tu cuenta bancaria vacía, llena, como sea, porque como quiera una preocupación, si está llena un problema y si está vacía también. Entonces, cualquier cosa que tú no pongas delante. ¿Y cómo? Entonces tú dirías, ¿y cómo yo sé que yo estoy haciendo esto? ¿Cómo yo sé que estoy deponiendo Dios de su posición de donde le corresponde, de primacía? Bueno, cuando yo comienzo a pensar que Dios no es suficiente y comienzo a preocuparme por esas otras cosas, hay algo importante, y es que nosotras las mujeres tendemos a ser muy dependientes de, qué sé yo, nuestros padres, de esposo, una relación, etcétera. Y cuando no tenemos ese apoyo, ese soporte, entonces nos sentimos vacías.
nos sentimos que no tenemos lo que nos llena, lo que nos da valor, lo que nos da preponderancia en la sociedad, cualquier cosa. Y no es así. Nosotros tenemos que entender que aunque mi padre y mi madre no estén, no tengo una relación, mi esposo no esté, mis hijos, lo que sea, Dios es suficiente. Tú sabes que cuando llegamos a entender que Dios es suficiente, lo primero es que hacemos que no nos ocupamos tanto en las obras. Porque cuando nos ocupamos tanto en las obras, pues olvidamos al Dios de las obras. Ahí entra, Y lo segundo es que nuestra vida, te voy a decir algo, cuando entendemos que Dios es suficiente, mira, ni la comida nos es como todo, o sea, no nos llena. Nosotros decimos, es que esto no me llena, Dios es suficiente. Si lo usamos, obviamente, es una provisión de Dios y lo entendemos. Sí. Ni las riquezas. Lo vemos diferente. Lo vemos diferente, esa es la palabra. Ni las riquezas, porque decimos, eso no es suficiente, Dios es suficiente para mí. Ni una relación decimos, es importante, pero Dios es suficiente para mí. O sea, Dios lo llena todo. Cuando entendemos que Dios es suficiente, nuestro vocabulario cambia. Estamos totalmente. llenas de gozo, estamos llenas de plenitud y entendemos que Él lo es todo para nosotras. Y para vivir eso hay que vivir en la palabra del Señor. Sí, Mira lo así que es. dice en Colosenses 2, 9 al 10. Porque el que habita corporalmente, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, Exacto. que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, cuando entendemos que en él estamos completos, nada nos va a satisfacer, las necesidades que vienen fisiológicas, que tengo hambre, que tengo sed, que necesidad de la vida, del noviazgo, quizás del matrimonio, de los hijos, del trabajo. Cuando yo tengo eso, pero no es lo primero que ocupa, sino que es la palabra del Señor. Cuando yo entiendo que estoy completa en Él, cuando yo entiendo que mi valor está en Él, Exacto. y que Él es que me llena y su palabra es la que me da paz, la que me da gozo. ¿Tú no te has fijado, Laura, que hay personas que materialmente lo tienen todo? Sí. Pero eso lo que hablábamos aún así, anteriormente, y lo mencionábamos con respecto a eso. Personas que tienen todo en la vida, realizadas, tienen dinero, tienen todo, pero al final y al cabo toman una decisión que no es la que tú te esperabas, porque tú dices, pero tú tienes la vida completa. pasó? ¿Qué pasó acá? Pero es porque lo que tú debiste de poner de primero, no lo pusiste. Y que ese espacio no lo llena nada de No eso. lo llena nada más, no nos llena nada material, es solo Dios. Tú sabes que es un excelente ejemplo porque uno le viene a la cabeza tantas cosas y uno escucha en las redes, ve en las redes, en los periódicos, Los medios, en los medios de comunicación, tanta gente que uno entiende que es perfecta, que está que uno bien, entiende que sí. tiene todo y de un momento a otro toma una decisión tan drástica y uno dice, wow, realmente la única palabra que nos sale es lo único que le faltara, o sea, lo único que necesitaba era Dios, no todas esas cosas. Y Dios lo primero era que suficiente, necesitaba lo era primero que Él. necesitaba. Exacto. Y déjame decirte, Liz, que aunque pareciera que fue una decisión drástica y como de repente, Ajá. eso realmente fue gradual. Sí, claro. Porque es que Hubo un proceso. hubo un proceso que quizás nadie se dio cuenta porque por lo mismo, porque tienen todo, pudieron ocultar Sí. de alguna manera de los demás Claro. lo que está haciendo, pero de Dios no pueden ocultarse. Así es. En lo más recóndito, en lo más profundo de allá, en su habitación, en su alcoba, donde quiera, en su sótano, donde quiera que vayan, en ese lugar ahí, clamaban, pero no se entregaban. Entonces no clamaban al Dios que lo es todo, que lo es suficiente. Me gusta mucho aquí este Salmo, donde nos dice, el Salmo 75, el versículo, empezando por el versículo 4, donde nos dice, no sean altaneros, digo a los altivos, no sean soberbios, ordenó a los impíos, no hagan gala de soberbia contra el cielo, ni hablen con aires de suficiencia. La exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es de Dios, el que juzga. Así es. Entonces, aquí está claramente la orden, aquí está claramente como nos está diciendo, no seamos altaneros, no seamos altivos. A veces nosotros creemos que Dios no es suficiente porque nos creemos nosotros demasiado. Y
el egocentrismo es lo que nos mata. Y déjame decirte y sin saber que eso es un atributo de Él, el ser suficiente, y que Él no nos necesita a nosotros. O sea, Él nos puso acá, Él puso a Adán y Eva desde un principio, los puso allá, pero ya desde antes Él era. Y la palabra de Dios lo dice, Él es el principio de todo. Entonces ahí entra. Si yo reconozco que Él está por mí, como dicen Romanos también, yo vivo satisfecha. Así es. Satisfecha, y reconozco que soy insuficiente, perfecto, pero Él vive en mí, y con la suficiencia de Él es que entonces yo puedo ser. exacto, Ahí lo que entra soy. lo que soy. Tú sabes que dos puntos que no quisiera que dejáramos pasar por alto de cómo nosotros vemos la suficiencia de Dios, que me encantó esa definición del material que estábamos estudiando. Y es lo primero, que Él es suficiente en Él mismo. Él es autosuficiente, en Él se encuentra todo. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 17, el verso 24 y 25. Habla, así resumiendo, que el Dios que hizo el mundo es quien da vida a todo. Primero habla de que el Dios que hizo el mundo, o sea, ya tú tienes la imaginación de que, o sea, en de Él que está todo, y termina, dio vida a todo, o sea, suficiente, no necesita de nadie para ser Dios. En Él vivimos. Y lo segundo es que Él es suficiente para mí. Amén. En Él conduce mi corazón al gozo. Él nos lleva a la plenitud. Él provee para hoy y para el día de mañana. ¿Tú sabes cuál es el problema de nosotros, chicas? Que nosotras no nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Y al no saber esperar, porque Dios toma todo su tiempo. Él hace todo a su tiempo. Así es. Entonces, a nosotras no saber esperar y no querer hacerlo, tenemos que aprender a hacerlo. Entonces, no, ya lo que queremos que se llene no se llena porque no esperamos. Y creemos que Él no es suficiente porque entonces no esperamos en Él. Tenemos que saber esperar en Él. Y hay procesos fuertes, situaciones difíciles, en las cuales nosotros tenemos que, mediante su palabra, aprender a esperar en Él, porque Él llegará en su tiempo para llenar ese vacío o suplir esa necesidad o cambiar nuestra mentalidad en cuanto al entorno de la situación. Porque déjeme decirle, y es una noticia que le tengo que dar, no todas las situaciones se van a resolver como nosotros queremos que se resuelvan. Así es. Hay cosas que tenemos que aprender y pasar por ahí, lamentablemente. Así es. Porque el Señor no quiere enseñar algo con eso. Exacto, pero una de las cosas que son consecuencia del pecado es la muerte, por ejemplo. Nosotros no quisiéramos nunca pasar por una situación así, cercana, lejana de nadie, pero son cosas que tenemos que pasar porque la persona nacen, crecen, se reproducen y el último paso, aunque no nos gusta, mueren. Así es. Entonces, son situaciones en las que tenemos que pasar. Cuando estamos, por ejemplo, en mi caso, que yo pasé por 2 embarazos, ¿verdad? Excelente, la idea de tener un hijo, oye, perfecto. Especialmente cuando te diagnostican que tú no vas a tener, que viene, pum, sale embarazada, wow, chulísimo, hermoso. Pero el mismo proceso te enseña a ti, primero, ese bebé tiene que desarrollarse adentro, todos sus órganos, hay que esperar el tiempo. Yo no puedo decir, hey bebé, date rápido, sal de ahí. No, hay que esperar, eso tiene su tiempo de incubación, su proceso de alimentación, de desarrollo de los órganos, etcétera. Y finalmente, como dijo una dama, una señora que dijo, una mujer embarazada, una doctora fue que me dijo, una mujer embarazada es una bomba de tiempo, tiene un pie aquí en la tierra y otro la tiene en donde quiere, en la muerte, está viva. ¿Por qué? Porque puede suceder cualquier cosa. Entonces, en ese estado también hay que esperar en Dios y decir, tú eres suficiente. ¿Cuántas veces en ese momento yo dije al Señor, bueno Señor, tú eres el único que puedes, tú sabes qué es lo que yo tengo que hacer? Y tuve que esperar. Es como un freno de mano que hay que ponernos. Nosotras tenemos que saber esperar. Y hay un periodo en lo que nosotros debemos depender totalmente de Dios. Amén. Totalmente. Es cuando tú no sabes de dónde viene la luz, de dónde viene la salida. Pero el socorro viene de Jehová. Así lo acabaste de decir. Él lo creó todo y Él me creó a mí. Y como dice la palabra del Señor, hay momentos y circunstancias donde tú tienes que decirle a tu alma, alma mía, alaba al Señor. Haz algo, por favor. Haz algo. Tienes que abrir tu boca, pero es para decir,
espera en el Señor. Y muchas veces, nos lo decía Wendy, no es fácil esperar, pero en medio de esa prueba nosotros podemos decir y encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dicen Filipenses, y ese gozo que nosotras mismas a veces nos decimos, wow, o sea, a través de la prueba es que se va forjando ese carácter que necesitamos y que nosotros queremos parecernos más a Cristo cada día más. Déjame decirte que hay dos cosas, como dijo Lice ahorita, tenemos que estar seguras de que a medida que nosotros vamos permaneciendo en Cristo y vamos, como dice la Escritura, separados de mí nada podéis hacer, permanecer en mí que soy la vid verdadera. Inmediatamente nosotros vamos haciendo eso, vamos entendiendo la dependencia, es como un bebé que ya nació y que la madre tiene que lactarlo, él sabe dónde tiene que ir a buscar, claro. Él de una vez lo huele y lo busca aquí y se queda ahí hasta que recibe su alimento. Y la madre entonces se desborda y le da de eso que ella tiene para que él entonces pueda sentirse suficiente, pueda llenar su sed, su hambre, su necesidad de vitaminas, etcétera. Nosotros igual con él tenemos que aprender, mientras más vamos permaneciendo en él, más nosotros vamos aprendiendo de su suficiencia. Y otro punto es que la única manera, aquí está la clave, te la voy a desatar esa clave ahora mismo. La única manera en que nosotros podemos entender la suficiencia de Dios es reconociendo nuestra propia insuficiencia. Así es. Porque mientras yo me sienta llena y suficiente y capaz, yo no necesito. ¿Para qué yo te necesito? No, no te necesito para nada. Entonces, una vez que entendamos que dependemos de Él, que separados de Él, nada podemos, que Él es la vid verdadera y que en Él yo estoy más que suficiente, entonces ya vamos caminando, ¿no? Y vamos a ir entendiendo las situaciones y vamos a ir llegando a la palabra, que es a donde nosotros tenemos que sentirnos plenas y completas. Así que de su última allá en la cámara, usted también, para que nosotros podamos entonces interactuar ahí. Tú sabes que el libro de Romanos capítulo 8, verso 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? A veces queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas y entonces viene la avalancha de situaciones, viene la avalancha de problemas, viene la avalancha de remordimientos de que las cosas como quería hacerlas pues no salieron. Es momento desde ahora empezar a reconocer que Dios es suficiente, que yo no puedo hacerlo solo, que me debe bastar su gracia solamente como dice la palabra y entregarle todas esas cosas al Señor, que yo no puedo. El Señor no va a señalarte con el dedo acusador diciéndote, no lo pudiste hacer jamás en la vida. Él te va a recibir y con sus brazos de amor, pues entonces te va a encaminar al camino que Él desea. Así es. Sentirnos insuficientes, como decíamos anteriormente, nos da la oportunidad a nosotros de ver a Dios a través de nuestra dificultad. Amén. Y vivir la suficiencia a través de su Hijo Cristo. Es a través de eso, nosotros reconociendo que solo no lo vamos a poder hacer y refugiándonos en su palabra, que es ahí donde nosotros, ese es el filtro, ante todo, que nosotros debemos tener de nuestra adversidad. Cuando tenemos alguna adversidad, reconocer que Él es suficiente. Y así como decía anteriormente, no tenemos palabra, dile a tu alma, alaba al Señor. Hay que decírselo en circunstancias. Voy a leer esto aquí textualmente, lo que alguien dijo. Nunca sabrás que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Wow. Cuando Él es todo lo que tienes, entonces llegarás a entender que realmente Él es todo lo que necesitas. Y ustedes no entendieron, pero lo voy a leer otra vez. Nunca sabrás lo que Cristo es, todo lo que necesitas, hasta que Él sea todo lo que tengas. Cuando Él es todo lo que tienes, entonces llegarás a entender que realmente Él es todo lo que necesitas. Solamente con ese reconocimiento, con esa revisión en nuestras mentes, podemos entonces decir, vamos a empezar de nuevo, que lo estaba haciendo todo mal. Estaba poniendo prioridades en mi vida que no eran las que tenían que estar ahí. Tenía todo desorganizado, tenía un desbalance en mi vida y estaba sufriendo cosas que no tenía que sufrir, soledad e incomodidades que no tenía que sufrir, porque en Dios lo tenemos todo, pero tenemos que abrir nuestro corazón y dejar que Él entre y reine en Él y que sea el que se siente en ese trono. Amén. Así que mis amados, hasta aquí por lo pronto y hasta la próxima semana, su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero. Dios les bendiga. Bye bye, hasta la próxima.